Acurrucada en el frío cemento, pequeña mendiga apretaba un trozo de pan endurecido entre dedos temblorosos. «Señor, mi estómago duele de hambre», susurró cuando el transeúnte de traje pasó frente a ella. Él detuvo sus pasos, encontró la mirada de la niña y en ese instante su existencia cambió para siempre. La vida de Alejandro Vega transcurría con la precisión de un reloj suizo. A sus 32 años, había construido un imperio inmobiliario en Buenos Aires que lo posicionaba entre los empresarios más exitosos de Argentina. Su penthouse en Puerto Madero, con vista al río, era la envidia de muchos, pero también un recordatorio silencioso de su soledad. Aquella noche de julio, el invierno porteño mostraba su cara más cruel. Una llovizna helada caía sobre la ciudad mientras Alejandro regresaba de una cena de negocios. El chofer conducía lentamente por las calles mojadas cuando, al detenerse en un semáforo cerca de la estación de Constitución, Alejandro vio algo que le hizo fruncir el ceño. Una niña, que no tendría más de 8 años, estaba acurrucada bajo un toldo desgastado. Llevaba una chamarra demasiado grande para su cuerpo pequeño y abrazaba protectoramente lo que parecía ser un bulto envuelto en mantas. «Detente», ordenó Alejandro a su chofer, sin entender del todo por qué lo hacía. Bajó la ventanilla, sintiendo el frío golpear su rostro. «¿Estás bien?», preguntó, sabiendo lo absurdo de la pregunta. La niña levantó la mirada, revelando unos ojos oscuros y profundos que parecían contener toda la tristeza del mundo. Por un instante, Alejandro pensó que huiría, pero en vez de eso, habló con una voz sorprendentemente clara. «Mi hermana tiene hambre», dijo simplemente, señalando el bulto en sus brazos. «No ha comido desde ayer». Algo en la dignidad de aquella niña, en la forma en que no pedía sino que simplemente exponía un hecho, removió algo profundo en Alejandro. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta del auto. «Sube», dijo. «Les compraré algo de comer». La desconfianza brilló en los ojos de la niña. «No voy a ningún lado sin Lucía», respondió, apretando más el bulto contra su pecho. «Por supuesto», asintió Alejandro. «Las dos. Hay un restaurante a 2 cuadras. Podemos ir caminando si prefieres». La niña lo estudió por un momento, evaluando el peligro. Finalmente, la necesidad venció al miedo. «Me llamo Carmen», dijo mientras se levantaba con dificultad, revelando que el bulto era efectivamente una niña más pequeña, de quizás 4 años, con el rostro pálido y los labios resecos. En el restaurante, un local familiar que afortunadamente seguía abierto, Carmen comió con una mezcla de desesperación y autocontrol que Alejandro encontró desgarradora. Ayudaba a su hermanita a comer primero, soplando la sopa caliente antes de acercarla a sus labios, asegurándose de que cada bocado fuera el adecuado. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Alejandro finalmente, cuando las niñas habían saciado el hambre más urgente. Carmen bajó la mirada. «Mamá murió hace 3 meses. Tuberculosis, dijeron en el hospital. ¿Y tu papá?». Un encogimiento de hombros. «Nunca lo conocimos». «¿No tienen otros familiares? ¿Alguien que pueda cuidarlas?». «Tenemos una tía en Córdoba, pero no contesta nuestras llamadas. El casero nos echó del cuarto donde vivíamos cuando no pudimos pagar más». Alejandro sintió una mezcla de rabia e impotencia. ¿Cómo era posible que 2 niñas estuvieran solas en las calles de una ciudad como Buenos Aires? ¿Dónde estaban los servicios sociales? ¿Cuánto tiempo llevan en la calle?, preguntó, temiendo la respuesta. 42 días, respondió Carmen con precisión matemática. «Pero encontré trabajo limpiando en un mercado. Nos dan las sobras al final del día y a veces nos dejan dormir en el depósito». La naturalidad con la que hablaba de su situación era lo más perturbador, como si fuera normal que una niña de 8 años tuviera que encontrar trabajo y refugio para ella y su hermana. «¿Cuántos años tienes, Carmen?». «Cumpliré 9 en octubre», respondió con un orgullo que hizo que el corazón de Alejandro se encogiera aún más. 9 años. A esa edad, él se preocupaba por sus videojuegos y por convencer a sus padres de comprarle la bicicleta más cara del mercado. «¿Y Lucía?». 4 y medio, respondió Carmen, acariciando el pelo enredado de su hermana, que ahora, con el estómago lleno, comenzaba a cabecear de sueño. «Es muy inteligente, ya sabe contar hasta 20. Alejandro observó a las niñas mientras terminaban de comer. Carmen, con su rostro serio y sus movimientos calculados, como una adulta atrapada en el cuerpo de una niña. Lucía,
pequeña y frágil, pero con una chispa de vida en sus ojos que ni siquiera la adversidad había logrado apagar. Una decisión comenzó a formarse en su mente. No podía simplemente darles dinero y dejarlas volver a la calle. No podía fingir que no las había visto, que no conocía su historia. «Carmen», dijo finalmente, «¿confiarías en mí para ayudarlas? Tengo una casa grande con habitaciones vacías. Podrían quedarse allí mientras encontramos una solución más permanente». La niña lo miró con suspicacia. ¿Por qué querría ayudarnos? Ni siquiera nos conoce. Una pregunta justa. ¿Por qué, en efecto? Alejandro mismo no estaba seguro. Quizás porque en esos ojos oscuros veía una determinación que le recordaba a sí mismo. O quizás porque por primera vez en años sentía que algo realmente importante dependía de él. «Porque nadie debería pasar por lo que ustedes están pasando», respondió simplemente. «Y porque puedo ayudar». Carmen miró a su hermana, que ahora dormía con la cabeza apoyada en la mesa. Luego volvió a mirar a Alejandro, evaluándolo con una intensidad impropia de su edad. «¿Tiene calefacción su casa?», preguntó finalmente. Alejandro sonrió, sintiendo un alivio inexplicable. «Sí, y agua caliente para bañarse. Lucía necesita ver a un médico. Tiene tos desde hace semanas. Me ocuparé de eso mañana mismo», prometió. Carmen asintió lentamente. «Está bien, pero si intenta hacernos daño, tengo esto». Sacó una pequeña navaja del bolsillo de su chamarra. «Y sé usarla». Alejandro levantó las manos en un gesto de paz. «No tendrás que usarla, Carmen. Te doy mi palabra». El trayecto hasta el penthouse transcurrió en silencio. Lucía dormía profundamente en los brazos de su hermana, mientras Carmen miraba por la ventana con ojos muy abiertos, observando cómo los barrios se volvían más lujosos a medida que avanzaban hacia Puerto Madero. Cuando llegaron al edificio, el portero no pudo ocultar su sorpresa al ver a Alejandro Vega, siempre impecable y solitario, acompañado por dos niñas visiblemente pobres y desaliñadas. «Buenas noches, señor Vega», saludó con profesionalismo, aunque sus ojos traicionaban su curiosidad. «Buenas noches, Ramiro, estas son Carmen y Lucía. Son mis invitadas». En el ascensor, Carmen se mantuvo en guardia, como si esperara que en cualquier momento la situación diera un giro siniestro. Alejandro respetó su silencio, entendiendo que la confianza sería algo que tendría que ganarse con el tiempo. El penthouse ocupaba todo el último piso del edificio. Al entrar, Carmen contuvo el aliento. Nunca había visto tanto espacio, tanto lujo. Ventanales del suelo al techo revelaban una vista panorámica de la ciudad iluminada y el río oscuro más allá. «Les mostraré sus habitaciones», dijo Alejandro, guiándolas por un pasillo. «Pueden usar esta. Tiene un baño privado». Abrió la puerta de una habitación de invitados que rara vez usaba. Era espaciosa, con una cama queen size y decoración minimalista en tonos azules. «¿Dormiremos las dos aquí?», preguntó Carmen, aún sosteniendo a su hermana dormida. «Si lo prefieren, o Lucía puede usar la habitación de al lado, como se sientan más cómodas». Carmen negó con la cabeza. «Prefiero que estemos juntas». «Por supuesto». Alejandro señaló una puerta. «El baño está ahí, hay toallas limpias y...» Se detuvo, dándose cuenta de un problema práctico. «No tengo ropa que pueda quedarles. Mañana compraremos algo, pero por esta noche...» «Estamos bien así», interrumpió Carmen. «Hemos dormido con la misma ropa por semanas». La declaración, dicha sin autocompasión, golpeó a Alejandro como un puñetazo. «Al menos déjame prestarte una camiseta para que duerman más cómodas». Regresó con 2 camisetas, una para cada una. Eran enormes para sus cuerpecitos, pero servirían como camisones improvisados. «El baño tiene agua caliente», explicó. «Puedes usar cualquier producto que encuentres allí. Si necesitan algo durante la noche, mi habitación está al final del pasillo». Carmen asintió, aún cautelosa pero visiblemente exhausta. «Gracias», dijo simplemente. Alejandro se retiró, cerrando la puerta tras de sí. Se quedó un momento allí escuchando. Oyó el suave murmullo de Carmen despertando a su hermana, explicándole dónde estaban. Luego el sonido del agua corriendo en la ducha. Caminó hasta su estudio y se sirvió un whisky que necesitaba con urgencia. ¿En qué se había metido? Había recogido a 2 niñas de la calle, las había traído a su casa y ahora... ¿qué? No tenía experiencia con niños. Su vida estaba estructurada alrededor de reuniones, contratos
y cenas de negocios. No había espacio para el caos que inevitablemente traerían dos pequeñas. Y sin embargo, mientras miraba por la ventana hacia la ciudad que había conquistado profesionalmente, Alejandro sintió que por primera vez en años estaba haciendo algo que realmente importaba. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Martín, su abogado y amigo más cercano. ¿Cómo fue la cena con los inversores brasileños? Alejandro miró la hora. Casi medianoche. La cena de negocios parecía haber ocurrido en otra vida. Bien, respondió escuetamente. Luego, tras un momento de duda, añadió, necesito verte mañana. Es urgente. La respuesta llegó de inmediato. ¿Problemas? Alejandro sonrió levemente. No exactamente. Te explicaré mañana. Dejó el teléfono y regresó silenciosamente hacia la habitación de las niñas. La puerta estaba entreabierta. Se asomó con cuidado. Carmen y Lucía estaban acurrucadas en la enorme cama, perdidas entre las sábanas blancas. Las dos limpias, con el pelo aún húmedo, vestidas con sus camisetas que parecían tiendas de campaña. Carmen tenía un brazo protector alrededor de su hermana, incluso en sueños. Pero lo que más impactó a Alejandro fue la expresión de sus rostros. Por primera vez desde que las había encontrado, parecían realmente niñas. El ceño fruncido de Carmen se había relajado. La palidez enfermiza de Lucía parecía menos pronunciada. Dormían profundamente, con la seguridad que solo viene de sentirse a salvo. Con cuidado para no despertarlas, Alejandro cerró la puerta. Se dirigió a su propia habitación, sabiendo que el sueño tardaría en llegar. Su mente bullía con preguntas, dudas y planes incipientes. No sabía qué haría mañana, ni pasado mañana, ni la semana siguiente. No sabía cómo encajarían estas niñas en su vida cuidadosamente ordenada. No sabía si estaba cometiendo el error más grande de su vida o iniciando la aventura más significativa. Lo único que sabía con certeza era que no podía dejarlas volver a la calle, que algo en la dignidad de Carmen y la vulnerabilidad de Lucía había tocado una parte de su alma que creía dormida para siempre. Y con ese pensamiento, Alejandro Vega, el hombre que lo tenía todo y a la vez nada, se quedó dormido, sin saber que acababa de dar el primer paso en un camino que cambiaría su vida para siempre. Alejandro despertó sobresaltado con la luz del amanecer. Por un momento, los eventos de la noche anterior le parecieron un sueño extraño, pero al levantarse y caminar hacia la cocina, encontró a Carmen de pie sobre un banquito, intentando alcanzar los vasos en un estante alto. «Buenos días», dijo suavemente para no asustarla. La niña se giró rápidamente, casi perdiendo el equilibrio. «Buenos días», respondió con formalidad. «Lucía tiene sed, no quería molestar». «No molestas», aseguró Alejandro, acercándose para bajar un vaso. «Esta es...». «Bueno, mientras estén aquí, consideren esta su casa también». Carmen tomó el vaso, con un gesto de agradecimiento contenido. «¿Tiene leche?». A Lucía le gusta la leche con el desayuno. Alejandro abrió el refrigerador, revelando un interior casi vacío. Vivía prácticamente de delivery y reuniones de negocios en restaurantes. «Tengo café y jugo de naranja», ofreció, sintiéndose inexplicablemente avergonzado. «El jugo está bien», respondió Carmen pragmáticamente. «Puedo llevárselo a Lucía. Todavía está dormida, pero se despertará pronto». «Por supuesto. Y después podemos ir a desayunar afuera y luego de compras. Necesitan ropa y otras cosas». Carmen lo miró con esa expresión evaluadora que parecía penetrar directamente en su alma. «¿Por cuánto tiempo nos quedaremos aquí?». La pregunta directa tomó a Alejandro por sorpresa. Era la misma que él se había estado haciendo toda la noche. «Por ahora no te preocupes por eso», respondió, evadiendo el tema. «Lo importante es que Lucía vea a un médico hoy, como prometí». Carmen asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta por el momento. Tomó el vaso de jugo y se dirigió hacia la habitación. Mientras preparaba café, Alejandro llamó a Martín. Su amigo y abogado era la única persona en quien confiaba plenamente para esta situación. «¿Sabes qué hora es?», gruñó Martín al contestar. «Necesito que vengas a mi departamento. Ahora». Hubo un silencio. «¿Estás en problemas? Te explicaré cuando llegues». Una hora más tarde, Martín Suárez observaba con incredulidad a las dos niñas que desayunaban tostadas y huevos revueltos que Alejandro había improvisado con lo poco que tenía en la alacena.
Déjame ver si entendí, susurró mientras los dos hombres conversaban en el balcón, fuera del alcance de los oídos de las pequeñas. Las encontraste anoche en la calle y simplemente las trajiste a tu casa, sin llamar a las autoridades, sin verificar su historia. ¿Te has vuelto loco? Alejandro se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba su nerviosismo. Tenía que hacer algo, Martín. Estaban solas, hambrientas, durmiendo a la intemperie. Existen procedimientos para estos casos, Ale. Servicios sociales, hogares temporales. Los mismos servicios sociales que permitieron que dos niñas vivieran en la calle durante más de un mes, replicó Alejandro con amargura. No voy a entregarlas a un sistema que ya les falló. Martín estudió a su amigo con curiosidad. En los 15 años que llevaban conociéndose, nunca lo había visto tan afectado por algo. Alejandro Vega era conocido por su frialdad en los negocios, por su capacidad de tomar decisiones difíciles sin pestañear. Verlo así, conmovido por la situación de dos niñas desconocidas, era desconcertante. ¿Qué pretendes hacer entonces? ¿Adoptarlas?, preguntó, mitad en broma. La expresión de Alejandro cambió sutilmente. No lo sé, pero quiero ayudarlas, de verdad, no solo darles dinero y olvidarme del asunto. Martín suspiró, reconociendo esa mirada obstinada que su amigo ponía cuando tomaba una decisión irrevocable. Bueno, si vas en serio con esto, necesitamos hacer las cosas bien. Primero hay que verificar su historia, luego contactar a servicios sociales, pero de manera que tengamos control sobre el proceso. ¿Puedes encargarte de eso? Discretamente. Sabes que sí, pero necesito información. Apellidos, dirección anterior, nombre de la madre, cualquier dato que puedan darte. Alejandro asintió. Se lo preguntaré a Carmen. Es increíblemente madura para su edad. Mientras tanto, continuó Martín, deberíamos conseguirles un chequeo médico completo, especialmente a la pequeña, y ropa, artículos de higiene, todo lo básico. Tenía pensado llevarlas de compras hoy mismo. Martín sonrió con ironía. ¿Tú, el hombre que compra toda su ropa online para no pisar un centro comercial? Esto tengo que verlo. Cuando regresaron a la sala, encontraron a Carmen lavando meticulosamente los platos del desayuno, mientras Lucía, sentada en una silla alta, la observaba con adoración. «No tienes que hacer eso, Carmen», dijo Alejandro sorprendido. «Siempre limpiamos donde nos quedamos», respondió la niña con naturalidad. «Es lo correcto». Algo en esa frase, en la dignidad con que fue pronunciada, conmovió profundamente a los dos hombres. «Carmen, Lucía, él es mi amigo Martín», presentó Alejandro. «Es abogado y va a ayudarnos con su situación». Carmen miró a Martín con cautela, evaluándolo como había hecho con Alejandro la noche anterior. «¿Va a mandarnos a un orfanato?» «No, si podemos evitarlo», respondió Martín con honestidad. «Pero necesitamos saber más sobre ustedes para poder ayudarlas adecuadamente». La mañana transcurrió entre conversaciones delicadas, donde Carmen, con una precisión sorprendente, relató la enfermedad de su madre, María Gómez, la ausencia de un padre, la existencia de una tía materna en Córdoba que nunca había mostrado interés en ellas, y los detalles de su vida en un pequeño apartamento en La Boca hasta que fueron desalojadas por falta de pago. Martín tomaba notas discretamente, impresionado por la coherencia del relato. No había inconsistencias ni exageraciones, solo hechos narrados con la franqueza brutal de quien ha vivido demasiado en muy poco tiempo. Mientras tanto, Lucía permanecía callada, observando todo con ojos grandes y curiosos. Solo hablaba para responder preguntas directas y siempre mirando primero a su hermana, como buscando aprobación. «Bueno», dijo finalmente Martín, «con esto puedo empezar a investigar. Verificaré el certificado de defunción de la madre, buscaré a la tía y veré qué opciones legales tenemos». «¿Cuánto tiempo llevará eso?», preguntó Alejandro. «Algunos días, tal vez una semana, para tener un panorama completo». Carmen, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Podemos quedarnos aquí mientras tanto. Prometo que no molestaremos. Puedo ayudar con la limpieza y cuidar de Lucía». «Por supuesto que pueden quedarse», respondió Alejandro inmediatamente. «Y no tienen que ganarse su lugar aquí, Carmen. Son mis invitadas». La niña asintió, aunque era evidente que el concepto de recibir algo sin dar nada a cambio le resultaba ajeno. La visita al médico fue reveladora. El pediatra,
un viejo amigo de la familia de Alejandro, examinó a las niñas con cuidado y profesionalismo. Lucía tenía una bronquitis incipiente que afortunadamente no había progresado a neumonía. Carmen, por su parte, mostraba signos de desnutrición leve y agotamiento. Necesitan una alimentación balanceada, descanso adecuado y, en el caso de Lucía, un tratamiento con antibióticos, explicó el doctor mientras escribía las recetas. También recomendaría vitaminas para ambas. Y, añadió en voz más baja para que solo Alejandro escuchara, apoyo psicológico. Han pasado por un trauma significativo. Alejandro asintió, agradeciendo la sinceridad. ¿Alguna recomendación? Tengo una colega excelente, especializada en trauma infantil. Te enviaré su contacto. La expedición de compras resultó ser una experiencia surreal. Alejandro, acostumbrado a moverse en los círculos más exclusivos de Buenos Aires, se encontró en un centro comercial familiar, rodeado de familias comunes, ayudando a dos niñas a elegir desde ropa interior hasta zapatos. Carmen se mostraba reticente a aceptar más de lo estrictamente necesario, mientras que Lucía, por primera vez desde que la conoció, mostraba el entusiasmo propio de su edad al ver una muñeca en el escaparate de una juguetería. ¿Te gusta?, preguntó Alejandro, notando cómo los ojos de la pequeña brillaban. Lucía asintió tímidamente, pero fue Carmen quien habló. Es muy cara. Alejandro miró el precio. Era insignificante comparado con lo que gastaba en una cena de negocios. No te preocupes por eso, dijo entrando a la tienda. Hoy es un día especial. La sonrisa de Lucía al recibir la muñeca fue como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. Por primera vez, Alejandro vio a la niña pequeña detrás de la fachada de miedo y cautela, y algo dentro de él se derritió irremediablemente. Para Carmen, eligió un libro. Había notado cómo la niña observaba con anhelo la biblioteca en su estudio. ¿Te gusta leer?, preguntó mientras recorrían la librería. Mamá me enseñó, respondió Carmen con un deje de orgullo. Decía que los libros son puertas que nadie puede cerrarte. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Tu mamá era una mujer sabia. La extraño mucho, confesó Carmen en un susurro, permitiéndose por primera vez mostrar vulnerabilidad. Lo sé, respondió Alejandro, resistiendo el impulso de abrazarla, respetando el espacio que la niña claramente necesitaba. Y está bien extrañarla. Nunca dejarás de hacerlo, pero con el tiempo, el dolor se vuelve más llevadero. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Usted ha perdido a alguien? A mis padres hace muchos años, un accidente de auto. La niña asintió, como si esa información completara un rompecabezas invisible. Por eso está solo. No era una pregunta sino una observación, y su precisión dejó a Alejandro momentáneamente sin palabras. De regreso al penthouse, con el auto lleno de bolsas, Alejandro recibió una llamada de Martín. Encontré el certificado de defunción de María Gómez, informó su amigo sin preámbulos. Tuberculosis, como dijo Carmen. También localicé a la tía en Córdoba. Verónica Gómez, 42 años, divorciada, trabaja como cajera en un supermercado. ¿La contactaste? Aún no. Quería consultarte primero. Alejandro miró por el retrovisor. Las niñas estaban dormidas en el asiento trasero, agotadas por el día intenso. Lucía abrazaba su nueva muñeca como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Hazlo, decidió. Necesitamos saber si está dispuesta a hacerse cargo de ellas. ¿Y si lo está? La pregunta de Martín quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Alejandro no respondió inmediatamente. La idea de separarse de las niñas, incluso después de conocerlas por menos de 24 horas, le producía una sensación de vacío inexplicable, pero también sabía que debía considerar lo que era mejor para ellas, no lo que él quería. Si es una buena persona y puede darles un hogar estable, tendremos que considerar esa opción, respondió finalmente. Esa noche, después de una cena improvisada, Alejandro había pedido al ama de llaves, que venía 3 veces por semana, que comprara comestibles. Las niñas se prepararon para dormir en su habitación. Ahora tenían pijamas propios, cepillos de dientes, y Lucía insistía en que su muñeca, bautizada como Esperanza, también necesitaba lavarse los dientes. Alejandro las observaba desde el umbral, maravillado por la capacidad de adaptación de los niños. En solo un día, habían pasado de la desconfianza absoluta
a una aceptación cautelosa de su nueva situación. ¿Nos leerías un cuento?, preguntó Lucía inesperadamente, extendiendo uno de los libros infantiles que habían comprado ese día. La petición tomó a Alejandro por sorpresa. Nunca había leído un cuento a un niño. Claro, si quieren. Se sentó torpemente al borde de la cama, abrió el libro y comenzó a leer. Su voz, normalmente firme en salas de juntas, titubeaba ligeramente al principio, pero a medida que la historia avanzaba, encontró un ritmo, cambiando voces para los diferentes personajes, haciendo pausas dramáticas en los momentos adecuados. Cuando terminó, Lucía aplaudió encantada. Incluso Carmen sonreía, una expresión que transformaba completamente su rostro serio. «Gracias, señor Alejandro», dijo la pequeña, acurrucándose bajo las mantas. «Pueden llamarme solo Alejandro, si quieren», ofreció él, conmovido por la formalidad de la niña. «Gracias, Alejandro», corrigió Lucía con una sonrisa somnolienta. Carmen, sin embargo, mantuvo su distancia emocional. «Buenas noches, señor». Alejandro respetó su reserva. «Buenas noches, niñas. Descansen». Esa noche, mientras trabajaba en su estudio repasando contratos que repentinamente parecían insignificantes, Alejandro reflexionó sobre el giro inesperado que había dado su vida. En solo 24 horas, su penthouse inmaculado se había llenado de zapatos pequeños, juguetes, libros infantiles. Su refrigerador, antes territorio de botellas de vino caro y sobras de restaurantes, ahora contenía leche, frutas, verduras. Y lo más sorprendente, no le molestaba. Al contrario, sentía como si un espacio vacío dentro de él, uno que ni siquiera sabía que existía, comenzara lentamente a llenarse. Su teléfono vibró con un mensaje de Martín. «Hablé con la tía. Situación complicada. Te cuento mañana». Alejandro frunció el ceño, intrigado y preocupado a partes iguales. ¿Qué habría descubierto Martín? ¿Estaría la tía dispuesta a recibir a las niñas? ¿Sería eso lo mejor para ellas? Y la pregunta que más le inquietaba, ¿por qué la idea de verlas partir le causaba tanta angustia? Con estos pensamientos dando vueltas en su cabeza, Alejandro finalmente se fue a dormir. Antes de entrar a su habitación, se detuvo frente a la puerta de las niñas. La abrió suavemente, solo para asegurarse de que estuvieran bien. La luz tenue de una lámpara de noche, otra compra del día, iluminaba la escena. Carmen y Lucía dormían profundamente, la mayor con un brazo protector sobre su hermana, como siempre, pero había algo diferente. Ambas tenían expresiones de paz absoluta, como si por primera vez en mucho tiempo se sintieran completamente seguras. Y fue entonces cuando Alejandro Vega, el hombre que había construido un imperio basado en cálculos fríos y decisiones racionales, sintió que su corazón tomaba una decisión que su mente aún no se atrevía a formular. La mañana siguiente trajo consigo una rutina que parecía haberse establecido con sorprendente naturalidad. Alejandro despertó al sonido de risas infantiles provenientes de la cocina. Al acercarse, encontró a Carmen preparando el desayuno con la ayuda entusiasta pero torpe de Lucía, quien intentaba untar mantequilla en unas tostadas con la concentración de un cirujano. «Buenos días», saludó, observando la escena con una mezcla de asombro y calidez. «Buenos días, Alejandro», exclamó Lucía, levantando orgullosa una tostada desastrosamente untada. «Estamos haciendo el desayuno». Carmen, más reservada, simplemente asintió en reconocimiento. «Encontramos huevos y pan. Espero que no le moleste que hayamos usado la cocina». «Para nada», respondió él, acercándose para inspeccionar su trabajo. «Pero la próxima vez puedo ayudarles, o podemos hacerlo juntos». La idea de un desayuno preparado en conjunto parecía tan doméstica, tan ajena a su estilo de vida habitual, que por un momento Alejandro se sintió como un actor en una obra para la que no había ensayado, y sin embargo resultaba extrañamente reconfortante. Mientras desayunaban, Alejandro recibió un mensaje de Martín anunciando su llegada inminente. Decidió preparar a las niñas. «Hoy vendrá Martín otra vez», comentó casualmente. «Tiene información sobre su tía». Carmen dejó de comer inmediatamente, su rostro adoptando esa expresión seria que la hacía parecer mucho mayor. «¿Nos enviará con ella?» «No se trata de enviarlas a ningún lado, Carmen», respondió Alejandro con suavidad. «Se trata de encontrar la mejor solución para ustedes.
La mejor solución es quedarnos aquí, intervino Lucía con la lógica simple de los niños pequeños. Me gusta este lugar. Y me gusta usted. Alejandro sintió un nudo en la garganta. A mí también me gusta tenerlas aquí, confesó. Pero hay muchas cosas que considerar. Cuando Martín llegó, las niñas fueron enviadas a jugar a su habitación mientras los adultos conversaban en el estudio. El abogado lucía preocupado. La situación es complicada, comenzó aceptando el café que Alejandro le ofrecía. Verónica Gómez, la tía, no está en condiciones de hacerse cargo de las niñas. Tiene problemas de alcoholismo, vive en un apartamento pequeño con un novio que tiene antecedentes por violencia doméstica y apenas puede mantenerse a sí misma. Alejandro sintió un alivio culpable. ¿Ella quiere a las niñas? Ese es el problema. Dice que sí, pero por razones equivocadas. Mencionó varias veces la pensión que recibiría del Estado si se convierte en su tutora legal. Absolutamente no, declaró Alejandro con firmeza. No voy a entregar a Carmen y Lucía a alguien así. Martín lo observó con curiosidad. Estás muy involucrado emocionalmente para alguien que conoció a estas niñas hace apenas 2 días. 3, corrigió Alejandro automáticamente, sorprendiéndose a sí mismo por llevar la cuenta exacta. Y sí, me importan. No puedo explicarlo, pero siento que estaban destinadas a cruzarse en mi camino. Su amigo lo miró con una mezcla de asombro y preocupación. Te conozco desde la universidad, Ale. Nunca te había visto así por nada ni nadie. La gente cambia, respondió simplemente. Aparentemente. Martín tomó un sorbo de café antes de continuar. Bueno, si la tía queda descartada, tenemos 2 opciones. Notificar oficialmente a servicios sociales, lo que probablemente resultaría en que las niñas sean colocadas en un hogar de acogida temporal mientras se decide su situación permanente, o, presionó Alejandro cuando su amigo hizo una pausa, o podrías solicitar la custodia temporal tú mismo. La sugerencia quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo el cielo azul de Buenos Aires. ¿Crees que me la darían? Soy soltero, trabajo muchas horas, no tengo experiencia con niños. También eres económicamente estable. Tienes una reputación intachable y claramente te preocupas por ellas, contrarrestó Martín. No sería fácil, pero podría funcionar, especialmente si lo planteamos como una solución temporal mientras buscamos familiares más lejanos o una familia adoptiva adecuada. ¿Y si quisiera que fuera permanente? La pregunta escapó de los labios de Alejandro antes de que pudiera contenerla. Martín lo miró fijamente. ¿Estás considerando adoptarlas? ¿En serio? No lo sé, admitió Alejandro, pasándose una mano por el pelo en un gesto de confusión. Es una locura, ¿verdad? Hace 3 días ni siquiera pensaba en tener hijos, y ahora estoy contemplando adoptar a 2 niñas que apenas conozco. Es poco convencional, concedió Martín, pero no necesariamente una locura. He visto cómo las miras, Ale, y cómo ellas te miran a ti, especialmente la pequeña. Carmen aún desconfía de mí. Con razón, ha tenido que ser madre y padre para su hermana siendo apenas una niña. No va a bajar la guardia fácilmente. Alejandro asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. ¿Qué debo hacer, Martín? Legalmente, ¿cuál es el mejor camino? Legalmente, lo más seguro sería notificar a servicios sociales y seguir el procedimiento establecido, respondió el abogado con honestidad. Pero si me preguntas como amigo, creo que deberías seguir tu instinto. Si sientes que estas niñas están destinadas a ser parte de tu vida, lucha por ellas. La conversación fue interrumpida por un golpe suave en la puerta. Carmen asomó la cabeza, su expresión preocupada. Disculpen, pero Lucía no se siente bien. Tiene fiebre. Alejandro se levantó de inmediato, toda indecisión olvidada ante la urgencia práctica. ¿Dónde está? En nuestra habitación. Le dije que se acostara. Efectivamente, Lucía yacía en la cama, su rostro enrojecido por la fiebre, respirando con dificultad. Alejandro colocó una mano en su frente, sintiendo el calor que emanaba. Voy a llamar al médico, decidió, sacando su teléfono. No es necesario, intervino Carmen rápidamente. Solo necesita medicinas. Siempre le pasa cuando tiene bronquitis. Carmen, dijo Alejandro con firmeza pero amabilidad, entiendo que estás acostumbrada a cuidar de tu hermana y lo haces maravillosamente, pero ahora no estás sola. Vamos a llamar al médico.
La niña pareció sorprendida, no por la decisión en sí, sino por la forma en que Alejandro había reconocido su rol como cuidadora mientras gentilmente tomaba el control de la situación. El pediatra llegó en menos de una hora. Después de examinar a Lucía, confirmó que era una recaída de la bronquitis, agravada por el estrés y los cambios de los últimos días. Necesitará reposo absoluto, medicación más fuerte y mucho líquido, indicó mientras escribía una nueva receta. Y sugiero que alguien se quede con ella durante la noche para monitorear su temperatura. Yo me quedaré, dijeron Alejandro y Carmen simultáneamente. Se miraron sorprendidos por la coincidencia. Fue Carmen quien se dio primero. Usted tiene que trabajar mañana. Puedo trabajar desde casa, respondió Alejandro con una decisión que sorprendió incluso a Martín, quien conocía la dedicación obsesiva de su amigo a la oficina. Nos turnaremos para cuidarla, ¿te parece bien? Carmen asintió, una pequeña sonrisa de alivio asomando a sus labios. Las siguientes 48 horas transcurrieron en una nebulosa de preocupación, medicamentos, compresas frías y vigilias nocturnas. Alejandro canceló todas sus reuniones, delegó responsabilidades y se dedicó por completo al cuidado de Lucía. Carmen, por su parte, rara vez se alejaba de la cama de su hermana, leyéndole cuentos cuando la pequeña estaba despierta, vigilando su sueño cuando dormía. Fue durante una de esas vigilias compartidas, en la quietud de la madrugada, cuando Carmen finalmente comenzó a abrirse. «Mamá murió así», dijo de repente, su voz apenas un susurro en la habitación en penumbras, con fiebre, tosiendo. No podíamos pagar un médico bueno. Alejandro, que estaba cambiando la compresa en la frente de Lucía, sintió que se le encogía el corazón. «Lo siento mucho, Carmen. Tenía miedo de que Lucía también muriera», continuó la niña con la mirada fija en su hermana dormida, en la calle, sin que nadie nos ayudara. «Pero ahora están a salvo», respondió Alejandro con suavidad, «y Lucía va a recuperarse completamente». Carmen levantó la mirada, sus ojos oscuros brillantes de lágrimas contenidas. «¿Por qué nos ayuda? De verdad, no somos nada suyo». La pregunta tan directa merecía una respuesta igualmente honesta. Al principio fue porque no podía simplemente ignorarlas, sería inhumano, pero ahora hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Ahora es porque me importan, porque en estos pocos días ustedes han llenado un vacío en mi vida que ni siquiera sabía que existía». «¿Estás solo?», preguntó Carmen, con esa percepción aguda que seguía sorprendiendo a Alejandro. «Lo estaba», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la respuesta. «Tengo amigos, colegas, una empresa exitosa, pero sí, supongo que estaba solo». Carmen asintió como si confirmara una teoría. «Nosotras también estábamos solas. Incluso cuando mamá vivía, ella trabajaba tanto que casi nunca la veíamos. Debió ser muy difícil para ti». «Aprendí a cuidar de Lucía desde que era bebé», dijo con un orgullo evidente. «Mamá decía que yo era su pequeña guerrera». «Y tenía razón», confirmó Alejandro con admiración sincera. «Eres la niña más valiente y responsable que he conocido». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por la respiración más tranquila de Lucía, cuya fiebre comenzaba a ceder. «Señor Alejandro», dijo finalmente Carmen, con una formalidad que contrastaba con la intimidad del momento. «¿Qué va a pasar con nosotras?». Era la pregunta que Alejandro había estado evitando, pero que sabía que eventualmente tendría que enfrentar. «¿Qué te gustaría que pasara?», preguntó a su vez, queriendo conocer los deseos de la niña antes de compartir sus propios pensamientos. Carmen pareció sorprendida por la pregunta, como si nadie antes hubiera considerado su opinión en asuntos importantes. Me gustaría que pudiéramos quedarnos aquí», admitió finalmente. «Lucía es feliz aquí, y yo», dudó, como si temiera expresar sus propios sentimientos. «Yo también». Alejandro sintió una oleada de emoción tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo para mantener la compostura. «A mí también me gustaría que se quedaran», confesó. «De hecho, he estado hablando con Martín sobre la posibilidad de solicitar la custodia legal de ustedes». Los ojos de Carmen se abrieron con asombro. ¿Como un papá? «Si ustedes quisieran», respondió Alejandro, súbitamente nervioso. «No pretendo reemplazar a su madre, ni cambiar los recuerdos que tienen de ella. Pero sí, me gustaría cuidar de ustedes, darles un hogar, una familia».
Carmen guardó silencio por un largo momento, procesando la información. «¿Y si no funciona?», preguntó finalmente, su mayor miedo expresado en 4 simples palabras. «Funcionará», afirmó Alejandro con una convicción que venía del fondo de su corazón. «No será fácil. Cometeré errores porque nunca he sido padre. Tú te frustrarás conmigo a veces. Lucía tendrá berrinches. Habrá días difíciles, pero te prometo, Carmen, que nunca, jamás, las abandonaré». La niña lo miró fijamente, como si intentara leer la verdad en sus ojos. Lo que vio pareció satisfacerla, porque asintió lentamente. «Tengo que preguntarle a Lucía cuando se sienta mejor. Siempre tomamos las decisiones juntas». «Por supuesto», acordó Alejandro, respetando su proceso. «No hay prisa», pero en su interior sabía que ya había tomado su decisión. Estas niñas, que habían entrado en su vida por casualidad, se habían convertido en el centro de su universo en apenas unos días. La idea de perderlas era simplemente inaceptable. La recuperación de Lucía fue rápida una vez que la fiebre cedió. En pocos días, estaba nuevamente corriendo por el penthouse, llenando cada rincón con su risa contagiosa. Carmen, por su parte, comenzaba a relajarse gradualmente, permitiéndose comportarse más como la niña que era y menos como la adulta que las circunstancias la habían obligado a ser. Una semana después del episodio de fiebre, Martín regresó con noticias importantes. Habían localizado el certificado de nacimiento de ambas niñas, confirmando que no había padre registrado. También había iniciado discretamente el proceso para que Alejandro pudiera solicitar la custodia temporal, presentándolo como un caso especial dadas las circunstancias. «El juez Morales llevará el caso», informó Martín con satisfacción. «Es progresista y tiene un historial de priorizar el bienestar de los niños sobre las formalidades burocráticas». «¿Cuándo sabremos algo?», preguntó Alejandro, intentando no mostrar su ansiedad. «La audiencia preliminar está programada para la próxima semana. Mientras tanto, he conseguido un permiso especial para que las niñas permanezcan bajo tu cuidado, considerando que no tienen otros familiares adecuados». Esa noche, durante la cena, Alejandro decidió que era momento de hablar claramente con las niñas sobre el futuro. «Carmen, Lucía», comenzó, después de que terminaron de comer el postre, un flan casero que la cocinera había preparado especialmente para ellas. «Hay algo importante que quiero preguntarles». Las niñas lo miraron expectantes, Lucía con curiosidad inocente, Carmen con su habitual cautela. «Han pasado casi 2 semanas desde que nos conocimos», continuó Alejandro, sorprendido él mismo por lo rápido que había transcurrido el tiempo. «Y en este corto periodo, ustedes han cambiado mi vida completamente. ¿Para bien o para mal?», preguntó Lucía, con la franqueza característica de los niños pequeños. Alejandro sonrió. «Definitivamente para bien, pequeña. Mi casa, que antes era tan silenciosa y vacía, ahora está llena de vida. Y yo que antes solo pensaba en trabajo y negocios, ahora descubro que hay cosas mucho más importantes». Carmen escuchaba atentamente, su expresión seria pero abierta. «Lo que quiero preguntarles es si les gustaría quedarse aquí, conmigo, de manera permanente», dijo finalmente Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. «Si me permitirían ser su tutor legal, cuidar de ustedes, darles un hogar. ¿Como nuestro papá?», preguntó Lucía yendo directamente al punto, como siempre. «Sí, como su papá», confirmó Alejandro, mirando especialmente a Carmen, cuya opinión sabía que sería decisiva. «Si ustedes quieren, ¿podríamos llamarte papá?», insistió Lucía, sus ojos brillantes de emoción. «Si eso es lo que desean, me sentiría honrado», respondió Alejandro, intentando mantener la compostura ante la posibilidad de escuchar esa palabra dirigida a él. «¿Y mamá?», preguntó Carmen, su voz apenas audible. «¿Qué pasa con su recuerdo?». Alejandro se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. «Su madre siempre será su madre, Carmen. Siempre la recordaremos, hablaremos de ella, honraremos su memoria. Nunca pretendería reemplazarla o hacer que la olviden». La niña asintió lentamente, procesando sus palabras. «¿Podemos pensarlo?», pidió finalmente. «Por supuesto», acordó Alejandro, respetando su necesidad de tiempo. «No hay prisa». «Yo no necesito pensarlo», exclamó Lucía levantándose de su silla para lanzarse a los brazos de Alejandro. «Quiero que seas nuestro papá»,
Alejandro la abrazó, conmovido por su entusiasmo, pero sus ojos seguían fijos en Carmen, quien observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro joven. Esa noche, mientras Alejandro trabajaba en su estudio, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Carmen en pijama, con una expresión solemne. ¿Puedo pasar?, preguntó formalmente. «Claro», respondió Alejandro, dejando de lado los documentos que revisaba. «¿Está todo bien? ¿Lucía está bien?» «Ella está dormida», aseguró Carmen, acercándose al escritorio. «Quería hablar con usted, a solas». «Te escucho», dijo Alejandro, indicándole que se sentara en la silla frente a él. Carmen tomó asiento, sus pies apenas tocando el suelo. Por un momento pareció buscar las palabras adecuadas. «Hablé con Lucía sobre lo que nos preguntó en la cena», comenzó finalmente. «Ella está muy emocionada con la idea». «¿Y tú?», preguntó Alejandro con suavidad. «Yo tengo miedo», confesó la niña con una honestidad que desarmó a Alejandro. «Miedo de que un día se canse de nosotras, o de que nosotras hagamos algo malo y nos eche, o de que...» «Carmen», interrumpió Alejandro gentilmente, «entiendo tu miedo. Es completamente normal después de todo lo que has pasado. Pero quiero que sepas algo. Esto no es un capricho para mí. No es caridad. Es una decisión que he tomado con todo mi corazón». La niña lo miró fijamente, evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿Por qué nosotras? Podría adoptar bebés o niños sin problemas, sin nuestro pasado». «No quiero otros niños», respondió Alejandro con firmeza. «Los quiero a ustedes, con todo su pasado, con todos sus miedos y cicatrices. Porque en estos días he aprendido a conocerlas y a quererlas exactamente como son». Carmen bajó la mirada, sus pequeñas manos jugueteando nerviosamente con el borde de su pijama. «A veces tengo pesadillas», confesó en voz baja, «sobre la calle, sobre mamá muriendo. A veces grito por la noche. Entonces estaré ahí para consolarte», prometió Alejandro. «Y con el tiempo las pesadillas se harán menos frecuentes. Y a veces Lucía tiene berrinches terribles cuando está cansada. Todos los niños los tienen. Aprenderemos a manejarlos juntos». Carmen levantó la mirada, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «¿Y si no soy una buena hija?». La pregunta tan vulnerable, tan cargada de inseguridad, rompió algo dentro de Alejandro. Sin pensarlo, rodeó el escritorio y se arrodilló frente a la niña, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Carmen Gómez, escúchame bien», dijo con voz firme pero llena de ternura. «Eres una niña extraordinaria, valiente, inteligente, leal, responsable. Cualquier persona en el mundo se sentiría orgullosa de tenerte como hija. Yo me sentiría honrado». Las lágrimas que Carmen había estado conteniendo finalmente desbordaron, rodando silenciosamente por sus mejillas. «¿Lo promete? ¿Promete que no nos abandonará? Pase lo que pase». «Te lo prometo», respondió Alejandro con absoluta convicción. «Por mi vida». Y entonces, por primera vez, Carmen se lanzó a sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Alejandro la sostuvo contra su pecho, sintiendo cómo los sollozos sacudían su frágil figura, liberando semanas, meses de miedo y tensión contenidos. «Está bien», murmuró, acariciando su pelo. «Estás a salvo ahora. Las dos lo están». Cuando finalmente Carmen se calmó, se separó ligeramente para mirar a Alejandro con ojos enrojecidos pero decididos. «Creo que sí queremos quedarnos», dijo con la seriedad que la caracterizaba. «Si la oferta sigue en pie». «La oferta estará siempre en pie», aseguró Alejandro, sintiendo que su corazón podría estallar de felicidad. «Siempre». Carmen asintió, como sellando un pacto solemne. Luego, con timidez, preguntó: «¿Puedo llamarte papá? No ahora, pero cuando esté lista». «Puedes llamarme como te sientas cómoda», respondió Alejandro, conmovido por la pregunta. «Alejandro, señor, o papá, cuando estés lista, si alguna vez lo estás». La niña asintió nuevamente, satisfecha con la respuesta. «Creo que debería ir a dormir ahora». «Te acompaño», ofreció Alejandro, levantándose y extendiendo su mano. Para su sorpresa y deleite, Carmen la tomó sin dudar, entrelazando sus pequeños dedos con los suyos mientras caminaban juntos hacia la habitación donde Lucía dormía plácidamente, ajena al importante paso que su hermana acababa de dar. Mientras arropaba a Carmen,
Alejandro se dio cuenta de que en algún momento de las últimas 2 semanas, su lujoso penthouse había dejado de ser simplemente un lugar donde vivía para convertirse en un hogar. Y él, que siempre había definido su valor por sus logros profesionales y su cuenta bancaria, descubría que su mayor riqueza estaba en los corazones de estas 2 pequeñas que, contra todo pronóstico, habían encontrado su camino hacia él. La sala de audiencias del juzgado de familia imponía respeto con sus altos techos y paneles de madera oscura. Alejandro, impecablemente vestido con un traje azul marino, esperaba nervioso junto a Martín. Aunque había enfrentado negociaciones multimillonarias sin pestañear, hoy sus manos sudaban y su corazón latía acelerado. Nunca antes había tenido tanto en juego. Carmen y Lucía esperaban en una sala contigua, cuidadas por Sofía, la asistente personal de Alejandro, quien en las últimas semanas había desarrollado un cariño especial por las niñas. «Tranquilo», murmuró Martín, notando la tensión de su amigo. «Tenemos un caso sólido. El juez Morales es razonable». Alejandro asintió, incapaz de articular palabras. Las últimas 3 semanas habían sido una montaña rusa emocional. Entre adaptarse a la vida con 2 niñas, reorganizar su agenda laboral, preparar la documentación legal y acondicionar su hogar, apenas había tenido tiempo para procesar la magnitud del cambio en su vida. Caso número 4872, custodia temporal de las menores Carmen y Lucía Gómez, anunció el secretario del juzgado. El juez Morales, un hombre de unos 60 años con expresión severa pero mirada amable, revisó los documentos frente a él antes de dirigirse a Alejandro. «Señor Vega, entiendo que solicita la custodia temporal de 2 menores con quienes no tiene parentesco sanguíneo ni vínculo legal previo. ¿Es correcto?» «Sí, su señoría», respondió Alejandro, esforzándose por mantener la voz firme. «¿Puede explicarme por qué?». Era la pregunta que Alejandro había ensayado mentalmente docenas de veces, y sin embargo en ese momento todas las respuestas preparadas le parecieron insuficientes. «Porque las quiero, su señoría», respondió con una honestidad que sorprendió incluso a Martín, «porque en el corto tiempo que han estado bajo mi cuidado, se han convertido en lo más importante de mi vida. Y porque creo firmemente que puedo ofrecerles la estabilidad, el cariño y las oportunidades que merecen». El juez lo observó detenidamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. ¿Es consciente de la responsabilidad que implica hacerse cargo de 2 niñas traumatizadas por la pérdida de su madre y la experiencia de vivir en la calle? «Lo soy», afirmó Alejandro. «He contratado a una psicóloga infantil que las está atendiendo 2 veces por semana. También he reorganizado mi horario laboral para estar más presente y estoy tomando clases de crianza positiva». Esta última información sorprendió incluso a Martín, quien miró a su amigo con renovado respeto. Alejandro no había mencionado las clases, que evidentemente había buscado por iniciativa propia. El juez asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. «¿Y qué hay de la educación? Las niñas han estado fuera del sistema escolar desde el fallecimiento de su madre. Carmen ha sido aceptada en el Colegio San Martín para el próximo semestre, que comienza en 2 semanas», explicó Alejandro. «Mientras tanto, una tutora viene a casa 3 veces por semana para ayudarla a ponerse al día. Lucía comenzará el jardín de infantes en el mismo colegio». La audiencia continuó con preguntas sobre los recursos financieros de Alejandro, su red de apoyo y sus planes a largo plazo. Finalmente, el juez solicitó hablar con las niñas en privado, una parte del proceso que Alejandro temía particularmente. ¿Qué diría Carmen siempre tan cauta? ¿Entendería Lucía la importancia de la situación? Mientras esperaba fuera de la sala, Alejandro recordó la conversación que había tenido con las niñas esa mañana, explicándoles la importancia de la audiencia. «El juez quiere asegurarse de que están bien conmigo», les había dicho durante el desayuno. «Les hará preguntas sobre cómo se sienten, si están cómodas, si tienen todo lo que necesitan. ¿Y si nos pregunta si queremos quedarnos contigo?», había preguntado Lucía, mordisqueando una tostada. «Entonces deben decir la verdad», respondió Alejandro, «lo que realmente sienten». Carmen lo había mirado con esa intensidad que parecía traspasar su alma. «¿Y si dicen que no podemos quedarnos contigo?». «Entonces apelaremos», había respondido con firmeza. «Lucharemos. No me rendiré con ustedes, nunca. Ahora,
Mientras los minutos se arrastraban con dolorosa lentitud, Alejandro se preguntaba qué estarían diciendo las niñas. ¿Habrían expresado su deseo de quedarse? ¿O el miedo y la incertidumbre habrían ganado la batalla? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el secretario lo llamó de vuelta a la sala. Las niñas ya no estaban allí, devueltas a la sala de espera. El juez Morales lo observaba con expresión indescifrable. «Señor Vega», comenzó el magistrado, «he hablado extensamente con ambas niñas. Carmen muestra una madurez extraordinaria para su edad, resultado sin duda de las circunstancias que le ha tocado vivir. Lucía es vivaz e inteligente, aunque claramente más vulnerable». Alejandro asintió, conteniendo la respiración. «Lo que me ha impresionado», continuó el juez, «es la forma en que hablan de usted. En solo 3 semanas parece haber ganado no solo su confianza, sino su afecto. Particularmente notable en el caso de Carmen, quien según los informes psicológicos presenta comprensibles dificultades para confiar en adultos». Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Alejandro. Sin embargo, el juez hizo una pausa que pareció eterna. Otorgar la custodia de 2 menores a un hombre soltero, sin experiencia previa en crianza, es una decisión que no puedo tomar a la ligera. La esperanza comenzó a desvanecerse. «Por lo tanto», continuó el juez, «he decidido otorgarle la custodia temporal por un periodo inicial de 6 meses, durante los cuales se realizarán visitas periódicas de seguimiento por parte de servicios sociales. Al término de este periodo, reevaluaremos la situación». Alejandro sintió que podía respirar nuevamente. 6 meses. Era un comienzo, una oportunidad para demostrar que podía ser el padre que Carmen y Lucía necesitaban. «Gracias, su señoría», logró decir, la emoción evidente en su voz. «No me agradezca aún, señor Vega», advirtió el juez. «Los próximos 6 meses serán cruciales. Deberá demostrar que puede proporcionar no solo bienestar material, sino también estabilidad emocional y un entorno familiar adecuado». «Lo haré», prometió Alejandro con convicción. «No le fallaré a las niñas». «Eso espero», respondió el juez permitiéndose una leve sonrisa. «Porque ellas claramente confían en usted. Carmen me dijo algo que me impresionó profundamente. Dijo, él nos mira como si fuéramos importantes, no como si fuéramos un problema». Esas palabras golpearon a Alejandro con fuerza, llenándolo de una mezcla de orgullo y humildad. ¿Era así como Carmen lo percibía? ¿Como alguien que las valoraba genuinamente? Al salir de la sala, encontró a las niñas esperando ansiosamente junto a Sofía. La expresión en sus rostros cuando les comunicó la noticia fue un regalo que Alejandro sabía que atesoraría para siempre. La sonrisa radiante de Lucía, los ojos brillantes de Carmen, conteniendo lágrimas de alivio. «¿Entonces podemos quedarnos contigo?», preguntó Lucía saltando de emoción. «Sí, pequeña», confirmó Alejandro, arrodillándose para quedar a su altura. «Por lo menos por 6 meses, y si todo va bien, después será permanente». «¿Y podemos seguir durmiendo en nuestra habitación?», insistió la niña. «Por supuesto. De hecho», añadió Alejandro, mirando también a Carmen, «pensé que tal vez les gustaría redecorarla, hacerla realmente suya». Los ojos de Lucía se abrieron con asombro ante la idea. «Podemos pintar las paredes de rosa». Alejandro rió. «Si eso quieres, por supuesto». Carmen, más reservada como siempre, se mantenía un paso atrás observando, pero cuando Alejandro extendió su brazo hacia ella, invitándola a unirse al abrazo, no dudó en acercarse. «Gracias por lo que le dijiste al juez», murmuró Alejandro mientras la abrazaba. Carmen se sonrojó ligeramente. «Solo dije la verdad». Esa noche, después de una cena de celebración en el restaurante favorito de las niñas, una pizzería familiar en Palermo que habían descubierto juntos, Alejandro se encontró reflexionando sobre lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Antes, sus noches consistían en revisar contratos hasta tarde, cenar solo frente al televisor o asistir a eventos sociales donde mantenía conversaciones superficiales con personas que apenas conocía. Ahora, sus veladas estaban llenas de baños burbujeantes, cuentos antes de dormir y conversaciones sobre el día escolar o los nuevos amigos. Y lo más sorprendente era lo natural que se sentía todo. Como si, de alguna manera, siempre hubiera estado destinado a ser padre de estas 2 niñas específicas. Los siguientes meses transcurrieron en una vorágine de actividad.
La adaptación escolar de Carmen resultó ser más desafiante de lo esperado. Aunque académicamente brillante, sus experiencias previas la habían dejado con dificultades para relacionarse con otros niños de su edad. No entienden, explicó frustrada después de un día particularmente difícil. Se quejan porque sus mamás les pusieron manzana en vez de galletas en la lonchera. No saben lo que es tener hambre de verdad. Alejandro escuchó con atención, sentado en el borde de su cama. Tienes razón, no lo saben. Han tenido vidas muy diferentes a la tuya, pero eso no los hace malos niños, solo diferentes. Me miran raro cuando digo que vivo contigo y no eres mi papá de verdad, continuó Carmen jugueteando con el borde de su manta. ¿Y eso te molesta?, preguntó Alejandro con suavidad. Carmen se encogió de hombros. No sé, es confuso. ¿Qué parte te resulta confusa? La niña lo miró directamente, con esa franqueza que siempre lo desarmaba. Que no sé qué somos exactamente. No eres nuestro papá biológico, pero nos cuidas como si lo fueras. No somos tu familia de verdad, pero vivimos contigo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Carmen, la familia no siempre se trata de sangre. A veces es sobre quién está ahí para ti, quién te quiere y te protege. Y en ese sentido ustedes son mi familia, la más real que he tenido en mucho tiempo. ¿De verdad?, preguntó con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. De verdad, confirmó Alejandro. Y si algún día te sientes cómoda llamándome papá, me sentiría honrado. Pero si prefieres llamarme Alejandro para siempre, también está bien. Lo importante no es el nombre que uses, sino que sepas que estoy aquí para ti, siempre. Carmen asintió procesando sus palabras. Lucía ya te llama papá, comentó. Lucía es más pequeña, ve las cosas de manera más simple, explicó Alejandro. Tú has pasado por más, tienes más recuerdos de tu mamá. Es normal que sea diferente para ti. La conversación quedó ahí esa noche, pero Alejandro notó cambios sutiles en Carmen en los días siguientes. Pequeños gestos de confianza, pedirle ayuda con la tarea, contarle sobre una niña en la escuela que podría convertirse en amiga, dejar que le cepillara el pelo antes de dormir. Lucía, por su parte, florecía como una flor al sol. Su naturaleza extrovertida y afectuosa le había ganado amigos rápidamente en el jardín de infantes. Llamaba a Alejandro papá con una naturalidad que le derretía el corazón cada vez, y había desarrollado la costumbre de esperarlo en la puerta cuando regresaba del trabajo, lanzándose a sus brazos con gritos de alegría. La primera visita de seguimiento de servicios sociales llegó a finales de septiembre. La trabajadora social, una mujer de mediana edad llamada Elena Durán, recorrió el penthouse, observó la interacción entre Alejandro y las niñas y mantuvo conversaciones privadas con cada una. Impresionante, comentó al finalizar la visita. Rara vez veo una adaptación tan exitosa en tan poco tiempo, especialmente considerando las circunstancias. ¿Eso significa que el informe será favorable?, preguntó Alejandro ansioso. Elena sonrió. Muy favorable. Pero aún quedan 5 meses de periodo probatorio, señor Vega. No se confíe. No se confió, pero tampoco se preocupó excesivamente. Cada día sentía más fuerte el vínculo con las niñas, más natural su rol como padre. Los desafíos existían, por supuesto. Berrinches ocasionales de Lucía, momentos de retraimiento de Carmen, la logística complicada de equilibrar el trabajo con la crianza, pero nada que no pudieran superar juntos. Octubre trajo consigo el cumpleaños de Carmen. Alejandro quería hacer algo especial, pero también temía abrumarla con una celebración demasiado elaborada. Finalmente, optó por consultarle directamente. ¿Cómo te gustaría celebrar tu cumpleaños?, preguntó una noche, mientras la ayudaba con un proyecto escolar. Carmen pareció sorprendida por la pregunta. No necesito una fiesta, respondió automáticamente. No te pregunté si necesitabas una fiesta, aclaró Alejandro con gentileza. Te pregunté cómo te gustaría celebrar. Es tu día, Carmen. Mereces que sea especial. La niña reflexionó por un momento. Nunca he tenido una fiesta de verdad, admitió finalmente. Mamá siempre trabajaba en mi cumpleaños. Me compraba un pastelito y me cantaba antes de irse. El corazón de Alejandro se encogió ante la imagen. ¿Y qué te gustaría hacer este año? Carmen pareció dudar, como si temiera expresar sus deseos. Podríamos ir al zoológico. Mamá siempre prometió llevarme, pero nunca pudimos ir.
El zoológico suena perfecto, respondió Alejandro, conmovido por lo modesta que era su petición. ¿Y después? ¿Te gustaría invitar a algunos compañeros de clase para una pequeña celebración? Carmen negó con la cabeza. No tengo muchos amigos todavía. Prefiero que seamos solo nosotros, tú, yo y Lucía. ¿Estás segura? Podría ser una buena oportunidad para conocer mejor a tus compañeros. La niña asintió con determinación. Estoy segura. Quizás el próximo año. El día del cumpleaños amaneció radiante. Un perfecto día primaveral. Alejandro había decorado discretamente la sala con globos y un cartel que decía «Feliz cumpleaños, Carmen». Sobre la mesa del desayuno esperaba un pequeño montón de regalos cuidadosamente envueltos. El rostro de Carmen, al ver la escena, fue indescriptible. Una mezcla de sorpresa, emoción y algo más profundo, como si no pudiera creer que alguien se hubiera tomado tantas molestias por ella. «¡Feliz cumpleaños, Carmen!», exclamó Lucía, corriendo para abrazar a su hermana. «Yo ayudé a inflar los globos, y lo hiciste muy bien», confirmó Alejandro, observando con ternura la escena. «Feliz cumpleaños, Carmen. 9 años es una edad muy importante». La niña sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro usualmente serio. «Gracias», dijo simplemente, pero sus ojos expresaban mucho más. El día transcurrió como un sueño. El zoológico resultó ser un éxito rotundo, con Carmen mostrando un entusiasmo que rara vez exhibía. Su animal favorito fue el tigre, cuya elegancia y fuerza silenciosa parecían resonar con su propia personalidad. Después visitaron una librería, donde Alejandro le dijo que podía elegir todos los libros que quisiera como regalo adicional. La expresión de Carmen al verse rodeada de tantas historias posibles fue de pura felicidad. La cena fue en un restaurante elegido por la cumpleañera, un lugar sencillo pero acogedor que servía comida casera argentina. Allí, mientras esperaban el postre, Alejandro le entregó un pequeño paquete que había guardado para el final. «Este es especial», explicó. «No tienes que usarlo si no quieres, pero pensé que te gustaría tenerlo». Carmen desenvolvió el paquete con cuidado, revelando una delicada cadena de plata con un dije en forma de libro que se abría. Dentro, Alejandro había colocado una diminuta foto de María Gómez, la madre de las niñas, que había conseguido del hospital donde había fallecido. «Para que siempre la lleves cerca del corazón», explicó suavemente, «y para que sepas que respeto su memoria y el lugar que ocupa en tu vida». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Sin decir palabra, se levantó de su silla y por primera vez fue ella quien inició un abrazo, rodeando el cuello de Alejandro con sus pequeños brazos. «Gracias», susurró contra su oído. «Gracias, papá». Fue la primera vez que lo llamó así. Naturalmente, sin forzarlo, como si la palabra hubiera encontrado su camino desde su corazón hasta sus labios en el momento exacto en que estaba lista para pronunciarla. Alejandro la abrazó con fuerza, sin importarle que las lágrimas rodaran por sus propias mejillas. En ese momento, supo con absoluta certeza que no importaba lo que dijera el juez en 3 meses, ni los desafíos que pudieran enfrentar en el futuro. Eran una familia. Imperfecta, poco convencional, formada por el azar y cimentada por el amor, pero una familia al fin y al cabo. Esa noche, mientras arropaba a las niñas, Carmen le hizo una pregunta que había estado guardando todo el día. «¿Crees que mamá estaría enojada conmigo por llamarte papá?» Alejandro se sentó en el borde de la cama, considerando cuidadosamente su respuesta. «Creo que tu mamá te amaba más que a nada en el mundo, Carmen. Y cuando amas así a alguien, lo que más deseas es su felicidad. Creo que estaría feliz de saber que tienes a alguien que te cuida y te quiere, alguien a quien puedes llamar papá». Carmen asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. «Fue el mejor cumpleaños de mi vida», confesó mientras se acomodaba bajo las mantas. «El primero de muchos», prometió Alejandro, besando su frente. «Descansa, mi valiente». Mientras apagaba la luz y cerraba suavemente la puerta, Alejandro Vega, el hombre que una vez había definido el éxito en términos de contratos firmados y edificios construidos, entendió que había descubierto una nueva definición. El éxito era el «gracias, papá», susurrado por primera vez. Era la confianza en los ojos de Carmen, la risa despreocupada de Lucía. Era este sentimiento de plenitud que ningún logro profesional podría jamás igualar.
y mientras se dirigía a su propia habitación, llevando consigo los recuerdos de este día perfecto, supo que no cambiaría esta nueva vida por nada en el mundo, porque en el encuentro fortuito con dos niñas necesitadas había encontrado no solo su propósito, sino también su salvación. El verano porteño llegó con su característica intensidad, trayendo consigo días sofocantes y noches tibias. Para Alejandro, también trajo la aproximación de la fecha crucial, la audiencia final donde el juez Morales decidiría si la custodia temporal se convertiría en permanente. Los 6 meses habían transcurrido con una velocidad asombrosa. Las niñas habían terminado su primer semestre escolar con buenos resultados, especialmente Carmen, quien había superado las expectativas académicas a pesar de su largo periodo fuera del sistema educativo. Lucía se había adaptado perfectamente al jardín de infantes, convirtiéndose en una de las favoritas de sus maestras por su entusiasmo y creatividad. En el penthouse, ahora irreconocible comparado con el espacio minimalista y frío que había sido, la vida familiar había encontrado su ritmo. Las paredes antes inmaculadas ahora exhibían dibujos coloridos de Lucía y los primeros intentos de Carmen con la pintura acrílica, un hobby que había descubierto recientemente. La habitación de las niñas, originalmente decorada en tonos neutros, ahora era un festín visual de colores. Una pared rosa para complacer a Lucía, otra azul cielo elegida por Carmen y estanterías repletas de libros y juguetes. Pero no todo había sido un camino de rosas. A medida que las niñas se sentían más seguras, también comenzaron a procesar su trauma de formas que a veces resultaban desafiantes. Carmen había desarrollado episodios de ansiedad, particularmente en situaciones donde Alejandro debía ausentarse por trabajo. La psicóloga lo había explicado como una respuesta natural al abandono que había experimentado. Ahora que tenía una figura paterna estable, el miedo a perderla se manifestaba con intensidad. Lucía, por su parte, ocasionalmente regresaba a comportamientos más infantiles: mojar la cama, chuparse el dedo, berrinches desproporcionados por pequeñas frustraciones. También, según la psicóloga, era su forma de procesar el estrés y buscar la seguridad que le había faltado. Alejandro enfrentaba estos desafíos con una mezcla de paciencia recién descubierta y momentos ocasionales de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era suficiente? ¿Podría realmente ser el padre que estas niñas necesitaban? Una noche particularmente difícil, después de que Lucía tuviera una pesadilla que la dejó inconsolable durante horas, Alejandro llamó a Martín, necesitando desahogarse. «No sé si estoy preparado para esto», confesó hablando en voz baja desde su estudio, para no despertar a las niñas que finalmente dormían. «A veces siento que estoy improvisando, y ellas merecen más que eso». «Todos los padres improvisan, Ale», respondió Martín con sabiduría. «Incluso los biológicos. Nadie recibe un manual de instrucciones con su hijo. Pero ellas han sufrido tanto. ¿Y si cometo errores que las lastimen más?» «Cometerás errores», afirmó Martín con franqueza. «Es inevitable. La pregunta es, ¿aprenderás de ellos? ¿Seguirás intentándolo? Porque eso es lo que hace un buen padre». La conversación dejó a Alejandro pensativo. Quizás la perfección no era el objetivo. Quizás se trataba de estar presente, de intentarlo cada día, de amar incondicionalmente incluso en los momentos difíciles. A 2 semanas de la audiencia final, un incidente inesperado sacudió la frágil estabilidad que habían construido. Todo comenzó con una llamada de la escuela. Carmen había tenido un altercado con una compañera de clase. Según la maestra, la otra niña había hecho comentarios sobre la situación familiar de Carmen, insinuando que Alejandro no era su padre de verdad y que probablemente las devolvería cuando se cansara de jugar a la familia. Carmen, usualmente controlada, había reaccionado con una furia que sorprendió a todos, empujando a la niña con tal fuerza que ésta cayó al suelo. Cuando Alejandro llegó a la escuela, encontró a Carmen sentada fuera de la oficina del director, con los brazos cruzados y una expresión pétrea que ocultaba el torbellino emocional que sin duda sentía. «¿Quieres contarme qué pasó?», preguntó suavemente, sentándose junto a ella. «Seguro ya te lo dijeron», respondió Carmen sin mirarlo. «Me gustaría escuchar tu versión». Carmen permaneció en silencio por un momento, luego habló con voz controlada pero temblorosa de emoción.
Dijo que no éramos una familia de verdad, que tú solo nos recogiste por lástima, como si fuéramos perritos abandonados, y que cuando te aburras de nosotras nos devolverás a la calle. Alejandro sintió una oleada de indignación protectora. Eso fue cruel e injusto. Le dije que se callara, pero siguió hablando, diciendo que su mamá comentó que era raro que un hombre solo adoptara niñas, que debía haber algo malo en eso. Carmen finalmente lo miró, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Así que la empujé. Sé que estuvo mal, pero no pude evitarlo. Alejandro respiró profundamente, procesando la información. La crueldad de los niños podía ser devastadora, especialmente cuando repetían los prejuicios de los adultos. Entiendo por qué reaccionaste así, dijo finalmente. Estabas defendiéndonos, defendiendo nuestra familia. Pero tienes razón, empujar no fue la mejor respuesta. ¿Estás enojado conmigo?, preguntó Carmen, y la vulnerabilidad en su voz rompió el corazón de Alejandro. No, no estoy enojado. Estoy triste porque alguien te lastimó con palabras crueles, y estoy preocupado porque sé que este incidente te está afectando profundamente. La reunión con el director fue tensa, pero manejable. Alejandro, utilizando sus habilidades de negociación, logró que la sanción para Carmen fuera mínima. Una carta de disculpa a la otra niña y una sesión con la consejera escolar. También insistió en que la escuela abordara el tema del bullying y los comentarios discriminatorios sobre diferentes estructuras familiares. De regreso a casa, sin embargo, Carmen se sumió en un silencio preocupante. Rechazó la cena, se negó a hablar con Lucía y se encerró en el baño durante un largo tiempo. Cuando finalmente Alejandro logró que abriera la puerta, la encontró sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Carmen», dijo suavemente, sentándose junto a ella en el frío suelo de baldosas. «Por favor, háblame». «¿Y si tiene razón?», preguntó la niña con voz quebrada. «¿Y si un día te cansas de nosotras?». «Eso no va a pasar», aseguró Alejandro con firmeza. «No puedes saberlo. La gente cambia de opinión, hacen promesas y luego las rompen». Alejandro entendió entonces que no estaba lidiando solo con las palabras crueles de una compañera de clase, sino con el miedo fundamental que Carmen había cargado desde la muerte de su madre. El miedo al abandono, a que la seguridad que había encontrado fuera arrebatada nuevamente. «Carmen, mírame», pidió, esperando hasta que la niña levantó la vista. «¿Sabes por qué estoy tan seguro de que nunca me cansaré de ustedes? Porque no son una responsabilidad para mí, son un regalo. Cada día, cuando las veo aprender algo nuevo, cuando escucho sus risas, incluso cuando enfrentamos momentos difíciles como este, siento que soy la persona más afortunada del mundo por tenerlas en mi vida». Carmen lo observaba con intensidad, queriendo creer pero aún temerosa. «Antes de conocerlas», continuó Alejandro, «mi vida parecía exitosa por fuera, pero estaba vacía por dentro. Tenía dinero, tenía reconocimiento, pero volvía cada noche a un apartamento silencioso donde nada realmente importaba. Ustedes me dieron un propósito, me enseñaron lo que significa amar incondicionalmente». «¿De verdad?», preguntó Carmen en un susurro. «De verdad», confirmó Alejandro. «Así que no voy a cansarme de ustedes, no voy a cambiar de opinión, y si alguien sugiere lo contrario, recuerda que no conocen nuestro corazón, no saben lo que hemos construido juntos». Lentamente, como un glaciar derritiéndose bajo el sol, la tensión comenzó a abandonar el cuerpo de Carmen. Se inclinó hacia adelante, permitiendo que Alejandro la abrazara mientras nuevas lágrimas, estas de alivio, rodaban por sus mejillas. «Lo siento por meterme en problemas», murmuró contra su hombro. «Todos cometemos errores», respondió Alejandro, acariciando su pelo. «Lo importante es aprender de ellos, y mañana escribirás esa carta de disculpa, no porque lo que dijo esa niña esté bien, sino porque hay mejores maneras de defenderse que con las manos». Carmen asintió, separándose ligeramente para mirarlo. «¿Crees que esto afectará lo que decida el juez? ¿Sobre quedarnos contigo permanentemente?». La pregunta reveló que Carmen también estaba contando los días hasta la audiencia final, tan consciente como él de lo que estaba en juego. «No», respondió Alejandro con más seguridad de la que sentía. «Un incidente menor no borrará 6 meses de progreso.
Además, la psicóloga podrá explicar que tu reacción fue parte del proceso de adaptación y sanación. Esa noche, después de que las niñas finalmente se durmieron, Alejandro llamó a Martín para ponerlo al tanto del incidente. ¿Crees que esto podría perjudicarnos en la audiencia?, preguntó, expresando la preocupación que había ocultado a Carmen. Honestamente, no lo creo, respondió Martín, después de considerar la situación. De hecho, tu manejo del incidente demuestra exactamente por qué eres un buen padre para ellas. No minimizaste lo ocurrido, pero tampoco sobrereaccionaste. Apoyaste a Carmen mientras le enseñabas sobre consecuencias y responsabilidad. Las palabras de Martín fueron reconfortantes, pero Alejandro no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. Tanto dependía de la decisión del juez Morales, tanto estaba en juego. Los días previos a la audiencia transcurrieron en un estado de tensión contenida. Alejandro se esforzaba por mantener la normalidad para las niñas, pero internamente repasaba obsesivamente cada detalle, cada informe, cada posible pregunta que el juez podría hacer. La noche anterior a la audiencia, mientras preparaba la cena, había aprendido a cocinar algunos platos básicos en los últimos meses para deleite de las niñas. Lucía se acercó con un dibujo en la mano. «Hice esto para el juez», anunció con orgullo, mostrando una colorida representación de 3 figuras tomadas de la mano, una alta con traje, claramente Alejandro, y 2 pequeñas con vestidos de diferentes colores. «Es hermoso, Lucía», comentó Alejandro, conmovido por el gesto. «¿Qué es exactamente?» «Es nuestra familia», explicó la pequeña como si fuera obvio, para que el juez pueda verla y entender que somos felices juntos. La simplicidad y la profunda verdad de la explicación dejaron a Alejandro sin palabras por un momento. «Es una idea maravillosa», logró decir finalmente. «Estoy seguro de que al juez le encantará». Carmen, que había estado observando desde la mesa donde hacía su tarea, añadió: «Yo escribí una carta. La maestra me ayudó con la ortografía». «¿Una carta?», preguntó Alejandro, sorprendido. Carmen asintió, sacando un sobre cuidadosamente sellado de su mochila. «Es para el juez, pero no puedes leerla. Es privada». «Por supuesto», acordó Alejandro, respetando su deseo. «¿Puedo saber de qué trata al menos?» «De por qué queremos quedarnos contigo para siempre», respondió Carmen con esa seriedad que la caracterizaba. «De cómo eres diferente a otros adultos». Alejandro tuvo que darse la vuelta, pretendiendo revisar algo en la estufa para que las niñas no vieran las lágrimas que amenazaban con derramarse. Estos pequeños gestos, esta confianza que habían depositado en él, significaban más que cualquier éxito profesional que hubiera alcanzado. La mañana de la audiencia amaneció clara y brillante, como si el clima quisiera ofrecer un buen presagio. Sofía llegó temprano para quedarse con las niñas, ya que Alejandro y Martín habían decidido que sería mejor que ellas no asistieran a la parte inicial de la audiencia, para evitarles el estrés. «Todo saldrá bien», aseguró Sofía mientras Alejandro se preparaba para salir. «Estas niñas te adoran, y es evidente para cualquiera que las observa por 5 minutos que han florecido bajo tu cuidado». Alejandro agradeció sus palabras con una sonrisa tensa. Luego se arrodilló para despedirse de las niñas. «Volveré pronto», prometió, abrazándolas. «Y con suerte con buenas noticias». «Toma», dijo Lucía entregándole su dibujo cuidadosamente doblado. «No te olvides de dárselo al juez». «Y esto», añadió Carmen, extendiendo el sobre con su carta. Alejandro tomó ambos tesoros con reverencia. «Los guardaré con cuidado», prometió. En el juzgado la tensión era palpable. Elena Durán, la trabajadora social que había realizado las visitas de seguimiento, ya estaba presente, al igual que la psicóloga de las niñas, quien testificaría sobre su progreso emocional. «Respira», aconsejó Martín, notando cómo Alejandro ajustaba nerviosamente su corbata por tercera vez. «Has hecho todo lo posible. Ahora confía en el proceso». La audiencia comenzó puntualmente. El juez Morales, con la misma expresión seria pero mirada amable que Alejandro recordaba, revisó los informes frente a él antes de hablar. «Señor Vega, han pasado 6 meses desde que le otorgué la custodia temporal de Carmen y Lucía Gómez. Hoy evaluaremos si esta situación debe hacerse permanente o si debemos considerar alternativas». Alejandro asintió, su boca repentinamente seca.
Los informes de seguimiento son generalmente positivos, continuó el juez. La señora Durán destaca la estabilidad del hogar, el compromiso evidente con el bienestar de las niñas y los ajustes significativos que ha realizado en su vida profesional para estar más presente. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Alejandro. Sin embargo, el juez hizo una pausa que pareció eterna. También hay menciones de algunos incidentes. Un episodio de ansiedad severa en Carmen cuando usted tuvo que viajar por negocios. El reciente altercado en la escuela. Regresiones comportamentales en Lucía. La esperanza comenzó a vacilar. Su señoría, intervino Martín con profesionalismo. La doctora González está presente para contextualizar estos incidentes dentro del proceso normal de adaptación y sanación del trauma. El juez asintió, permitiendo que la psicóloga tomara la palabra. Durante los siguientes 20 minutos, la profesional explicó con claridad cómo los comportamientos mencionados eran respuestas esperables al trauma previo y cómo, lejos de ser señales de alarma, demostraban que las niñas se sentían lo suficientemente seguras como para procesar sus emociones. En mi opinión profesional, concluyó la doctora, separar a las niñas del señor Vega en este momento sería extremadamente perjudicial para su desarrollo emocional. Han formado un vínculo saludable y están progresando de manera constante. El juez agradeció su testimonio y luego se dirigió a Elena Durán, quien reafirmó su recomendación de otorgar la custodia permanente, destacando la transformación positiva que había observado en las niñas a lo largo de los 6 meses. Finalmente, llegó el turno de Alejandro para hablar. Se levantó, sintiendo el peso del momento. Su señoría, comenzó. Hace 6 meses me paré aquí como un hombre que había tomado una decisión impulsiva pero sentida. Hoy estoy ante usted como un padre que no puede imaginar su vida sin sus hijas. La palabra hijas salió naturalmente, sin planificación previa, pero reflejando exactamente lo que sentía. No pretenderé que estos meses han sido perfectos. Hemos enfrentado desafíos, hemos cometido errores, hemos tenido días difíciles, pero también hemos construido rutinas, creado recuerdos, formado una familia. Carmen y Lucía me han enseñado más sobre el amor, la paciencia y la resiliencia de lo que jamás creí posible aprender. Alejandro hizo una pausa, recordando repentinamente los tesoros que llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Las niñas quisieron estar presentes hoy de alguna manera, continuó, sacando cuidadosamente el dibujo de Lucía y la carta de Carmen. Lucía dibujó esto para usted, para mostrarle cómo ve ella nuestra familia. Y Carmen escribió una carta que, debo confesar, no he leído porque respeto su privacidad. Entregó ambos al secretario del juzgado, quien los pasó al juez. Morales examinó el dibujo con una leve sonrisa. Luego abrió la carta de Carmen y la leyó en silencio. Su expresión cambió sutilmente mientras leía, un destello de emoción cruzando brevemente sus ojos experimentados. «Gracias por compartir esto», dijo finalmente, doblando cuidadosamente la carta. «Creo que es momento de hablar con las niñas. Están presentes en el edificio. Mi asistente las traerá inmediatamente», respondió Alejandro, haciendo una seña a Martín para que llamara a Sofía. Mientras esperaban, el juez se retiró brevemente a su despacho, llevándose consigo el dibujo y la carta. Alejandro se volvió hacia Martín, ansioso. «¿Cómo lo ves?» «Positivo», respondió su amigo con cautela optimista. «La psicóloga fue muy convincente, y la trabajadora social está claramente de tu lado». Además, el juez pareció conmovido por los gestos de las niñas. Cuando Carmen y Lucía llegaron, Alejandro notó que ambas vestían los conjuntos que habían elegido cuidadosamente la noche anterior. Lucía con un vestido amarillo que la hacía parecer un pequeño rayo de sol, Carmen con pantalones azules y una blusa blanca que le daba un aire de seriedad adorable. Las niñas fueron conducidas al despacho del juez para una conversación privada, mientras Alejandro esperaba en la sala, sintiendo que cada minuto se estiraba eternamente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, todos fueron llamados de vuelta a la sala. El juez Morales había regresado a su sitio, con Carmen y Lucía sentadas ahora junto a Alejandro. Después de revisar exhaustivamente los informes, escuchar los testimonios profesionales,
Y conversar con las niñas, comenzó el juez con formalidad. He llegado a una decisión. Alejandro tomó instintivamente las manos de Carmen y Lucía, quien se había subido a su regazo. Es evidente para este tribunal que en los últimos 6 meses se ha formado un vínculo familiar genuino entre el señor Vega y las menores Carmen y Lucía Gómez. Las niñas han encontrado estabilidad, seguridad y amor, elementos esenciales para su desarrollo saludable. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Alejandro. También es evidente que el señor Vega ha demostrado un compromiso extraordinario, adaptando su vida profesional y personal para convertirse en el padre que estas niñas necesitan. Otra pausa. Alejandro apenas respiraba. Por lo tanto, es decisión de este tribunal otorgar al señor Alejandro Vega la custodia permanente de Carmen y Lucía Gómez, con la recomendación de que proceda con la adopción legal plena cuando lo considere oportuno. Las palabras tardaron un momento en registrarse completamente en la mente de Alejandro. Cuando lo hicieron, sintió una oleada de emoción tan intensa que las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. ¿Eso significa que podemos quedarnos contigo para siempre?, preguntó Lucía, mirándolo con ojos brillantes. Sí, pequeña, logró responder Alejandro, abrazándola con fuerza. Para siempre. Carmen, siempre más contenida, también tenía lágrimas en los ojos. ¿Somos una familia oficial ahora?, preguntó con voz temblorosa. Lo somos, confirmó Alejandro, extendiendo un brazo para incluirla en el abrazo. Lo hemos sido desde hace tiempo, pero ahora todo el mundo lo reconoce. El juez Morales, observando la escena con evidente emoción, a pesar de su profesionalismo, añadió: Carmen, tu carta fue muy convincente. Rara vez he leído algo tan sincero y profundo escrito por alguien de tu edad. Carmen se sonrojó ligeramente, pero también se irguió con orgullo. Solo escribí la verdad, y esa es precisamente la razón por la que fue tan poderosa, respondió el juez con una sonrisa genuina. Esa noche, después de una celebración que incluyó helado para cenar, una excepción especial que Lucía había solicitado y Alejandro no había podido negarle, las niñas finalmente se preparaban para dormir, agotadas por las emociones del día. Mientras las arropaba, Alejandro notó que Carmen parecía pensativa. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. En lo que dijo el juez sobre la adopción, respondió la niña. ¿Qué significa exactamente? Significa que, si ustedes están de acuerdo, podríamos hacer el proceso legal para que oficialmente lleven mi apellido, explicó Alejandro. Serían legalmente mis hijas, no solo bajo mi custodia. ¿Seríamos Carmen y Lucía Vega?, preguntó la niña, probando cómo sonaba. Podrían ser Carmen Gómez Vega y Lucía Gómez Vega, sugirió Alejandro, para mantener el apellido de su madre también, pero es algo que podemos decidir más adelante, sin prisa. Carmen asintió, procesando la información. Me gusta cómo suena, admitió finalmente. Carmen Gómez Vega. A mí también me gusta, confesó Alejandro con una sonrisa. Papá, dijo Carmen justo cuando Alejandro se disponía a apagar la luz. ¿Puedo preguntarte algo más? El corazón de Alejandro seguía saltando cada vez que Carmen lo llamaba papá, un título que ahora usaba con creciente frecuencia, pero que nunca perdía su poder emocional. Por supuesto, puedes preguntarme lo que quieras. ¿Qué decía mi carta? La que le di al juez. Nunca te conté que escribí. Alejandro sonrió. No, no lo hiciste. Y respeto que fuera algo privado entre tú y el juez. Carmen pareció considerar esto por un momento. Te lo diré si quieres saberlo. Solo si tú quieres compartirlo, respondió Alejandro, conmovido por la oferta. La niña se incorporó ligeramente en la cama, como preparándose para algo importante. Le escribí que antes de conocerte, pensaba que los adultos siempre mentían y abandonaban a los niños cuando las cosas se ponían difíciles. Pero que tú eras diferente porque cumplías tus promesas, incluso las pequeñas como leer un cuento antes de dormir o estar en mi presentación escolar. Alejandro sintió un nudo en la garganta mientras Carmen continuaba. Le conté que una vez, cuando Lucía mojó la cama y estaba muy avergonzada, tú cambiaste las sábanas a medianoche y le dijiste que no pasaba nada, que todos tenemos accidentes, y que cuando yo tuve una pesadilla muy fea y grité tanto que los vecinos se quejaron, tú no te enojaste, solo me abrazaste hasta que me calmé. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Alejandro ahora.
pero no hizo ningún intento por ocultarlas. Le dije que tú nos miras como si fuéramos especiales, no como si fuéramos una carga, y que por primera vez desde que mamá murió, no tengo miedo todo el tiempo, porque sé que tú estás ahí y que no te irás. Carmen hizo una pausa, mirando a Alejandro con ojos brillantes de emoción contenida. Y le dije que si nos separaban de ti, sería como perder a mamá otra vez, y que no creía que pudiéramos soportarlo. Incapaz de contener sus emociones, Alejandro se inclinó para abrazar a Carmen, quien le devolvió el abrazo con igual intensidad. Gracias por compartir eso conmigo, logró decir finalmente. Es el mayor honor de mi vida ser tu padre, y el mío tenerte como papá, respondió Carmen con una simplicidad que contenía toda la verdad del mundo. Esa noche, mucho después de que las niñas se durmieran, Alejandro permaneció despierto en la terraza de su penthouse, contemplando las luces de Buenos Aires bajo un cielo estrellado. Pensó en los giros inesperados de la vida, en cómo una decisión impulsiva tomada una noche lluviosa había transformado completamente su existencia. Recordó al hombre que había sido 6 meses atrás, exitoso pero vacío, rico pero solo, y se maravilló ante el hombre que era ahora, un padre, con todas las alegrías, miedos, responsabilidades y recompensas que eso conllevaba. El futuro traería sin duda nuevos desafíos. Habría que navegar la adolescencia de Carmen, las preguntas inevitables sobre sus orígenes, los momentos difíciles que toda familia enfrenta, pero por primera vez en su vida, Alejandro no temía al futuro, lo anticipaba con esperanza, curiosidad y una profunda gratitud, porque ahora sabía que no lo enfrentaría solo, lo haría como parte de una familia que se había formado de la manera más inesperada, pero que se había convertido en lo más real y valioso de su vida. Carmen y Lucía Gómez Vega, sus hijas, su corazón fuera de su cuerpo, su mayor logro y su más grande responsabilidad. Y mientras la noche avanzaba sobre Buenos Aires, Alejandro Vega, el hombre que una vez había definido el éxito en términos de edificios construidos y contratos firmados, sonreía ante su nueva definición, el sonido de 2 voces infantiles llamándolo papá, y la certeza absoluta de que, pasara lo que pasara, enfrentarían el futuro juntos, como una familia.